En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. A una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por acompañarnos aquí en piso, como todos los días, Fabricio Filippi y Prince Otto. ¿Cómo estamos, Fabricio? ¿Qué tal? Bienvenido. Todo bien, Prince. ¿Vos cómo estás? Mejorando. Ya viernes y bueno, para estar ya completamente sana la próxima semana, si Dios permite. Y bueno, aquí también ya tenemos con nosotros un invitado muy especial, pero dejaré en suspenso porque de momento tenemos que hacer y compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. En el marco internacional, América Economía informa que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos registró un crecimiento del 0,6% en el cuarto trimestre de 2024 en comparación con los 3 meses anteriores, según la segunda estimación de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. Este incremento estuvo impulsado por el aumento en el gasto de consumo y el gasto gubernamental, aunque fue parcialmente contrarrestado por una caída en la inversión y una reducción en las importaciones, que habitualmente restan al cálculo del PIB. En términos anualizados, la economía estadounidense creció un 2.3% en el último trimestre del año, aunque esta cifra refleja una desaceleración en comparación con el crecimiento del 3.1% registrado entre julio y septiembre. No obstante, en el conjunto del año 2024, el PIB de Estados Unidos avanzó a un ritmo promedio del 2.8%, consolidando su posición como una de las economías más dinámicas en el contexto global. Y vamos a Uruguay, Fabricio, con esta noticia de ámbito Informa, es así, con respecto al flujo de inversión extranjera que en el tercer trimestre de 2024 alcanzó los 2.395 millones de dólares, registrando una caída del 64% en términos interanuales, a pesar de haber mostrado una leve recuperación respecto al segundo trimestre del año. Este descenso, de acuerdo con ámbito, refleja un menor atractivo del país para el capital extranjero y genera incertidumbre sobre la evolución fuera de la inversión. En el ámbito nacional, ABC informa que el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha reiterado su compromiso con el diálogo como herramienta clave para alcanzar consensos entre productores e industriales en torno a la creación del Instituto de la Carne. La iniciativa, que ha resurgido dentro del sector productivo, busca establecer un organismo especializado que garantice la transparencia en todos los eslabones de la cadena de valor del complejo cárnico y facilite la apertura de nuevos mercados. El proyecto de ley para la creación de este instituto aún está en proceso de desarrollo y se espera que en los próximos meses se den a conocer mayores detalles sobre su funcionamiento y alcance. Y ahora sí ya le podemos dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Fabricio. Él es Guillermo Hover, consejero de Ferrere Abogados. ¿Cómo estamos, Guillermo? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar hoy. Hola, Prince, hola, Fabricio, un gusto estar con ustedes. Después de muchísimo tiempo te tengo, Guillermo, porque me acuerdo que cuando habías venido teníamos como tema central justamente lo que vamos a hablar hoy, y si mal no recuerdo era como que estaba en tratativas todavía esta ley, que hoy es ley 7190/23 de los créditos de carbono. Si mal no recuerdo, ya estaba como en vigencia. Así es, Prince, creo que fue en la época en la que se estaba tratando la ley o se acababa de aprobar, pero fue hace mucho tiempo igual, sí. Y de igual manera, en ese tiempo a hoy hubo avances muy interesantes. De hecho, hace como semanas atrás se dio a conocer el decreto reglamentario justamente de esta ley de los créditos de carbono. Y muchas veces cuando hablamos de este tipo de temas que son realmente incipientes, como yo le llamo, como que se empieza recién a incorporar en el país, aunque en el mundo ya está muy avanzado, sería interesante un poco aterrizar el término y sobre todo, Guillermo, desde tu experiencia y pues, de alguna manera apelando a tu conocimiento sobre qué es y qué son los mercados de crédito de carbono. Y bueno, hay como una gama también de cosas que se pueden hablar, eso como tipos, transacciones, operaciones, certificaciones y demás. Fantástico, mira, de esto podemos hablar días. Sí, tenemos todavía como un año, Guillermo. Bueno, yo soy abogado corporativo, ¿Sí? Entonces yo veo todo lo que es el mercado de crédito de carbono desde el punto de vista transaccional
ilegal. Así es. Entonces a mí me toca, digamos, la pata de documentar una transacción de compra-venta de créditos de carbono, y muchas de estas transacciones ya se dieron en Paraguay aún antes de la vigencia de la ley. O sea, este es un mercado que ya existía, y que lo que la ley buscó hacer era ordenar un poco, y el decreto reglamentario que se emitió hace unos días justamente cierra, digamos, esta primera ronda de orden. Perdón, Guillermo, ahí como para hacer un paréntesis nada más. Decías que ya venía haciendo desde hace años, sin embargo no había como la cancha marcada, obviamente porque no había una normativa, y esto se hacía, imagino, entre particulares y de manera muy, muy privada, sin la intervención o al menos el rol protagónico que tiene que tener el Estado no la regulación necesariamente, pero en marcar justamente un escenario o una cancha cuando se trata justamente de hacer este tipo de transacciones, operaciones. Exactamente así. O sea, todas las transacciones que se dieron antes de la ley era un mercado absolutamente no regulado, como muchos mercados. Eso no quiere decir que sea algo malo. O sea, si yo te vendo un lápiz y vos me compras el lápiz, no hay un mercado que regule esa transacción. Esa es una transacción no regulada entre privados. Y el mercado de crédito de carbono en Paraguay era el mercado voluntario entre dos privados y no tenía ninguna regulación, ningún tipo de supervisión oficial. Eso cambia un poco con la ley, claro, pero podemos ir más atrás y explico más o menos por qué nace el mercado y por qué la ley fue necesaria, a mi criterio. Sí. Bueno, el mercado de crédito de carbono realmente nace hace muchos años, hace varias décadas, 30 años por lo menos, cuando empieza a surgir un consenso científico de que el cambio climático tenía un componente que estaba causado por el hombre, la actividad del hombre. Sí, o sea, la contaminación nuestra del aire estaba afectando el clima a nivel global. Ese es un consenso científico, no es una cuestión de ideología de creer o no creer, es hoy en día el consenso científico mayoritario. Hay disidentes, por supuesto que hay críticas, por supuesto que hay, pero de eso se trata justamente la ciencia. Totalmente. La ciencia está siempre, o sea, la verdad científica es verdad hasta que se demuestre lo contrario. Y constantemente se está tratando de demostrar lo contrario. Hoy en día el consenso científico sigue siendo, a nivel global, de que el calentamiento climático se está acelerando por la acción del hombre. No solamente por la acción del hombre, pero también por la acción del hombre. Entonces, podemos mitigar nosotros ese cambio a través de acciones del hombre. Así como lo causamos, podemos dejar de causar. Entonces, ahí nace, digamos, la preocupación a nivel mundial por la cantidad de gases de efecto invernadero que nosotros estamos emitiendo a la atmósfera, ¿sí? Entonces se vuelve, yo siempre digo, un cambio de paradigma a nivel ambiental. Antes la naturaleza era algo temible, algo de lo cual nosotros teníamos que protegernos, y hoy en día al revés. Sí. Le vemos a la naturaleza como algo débil, algo frágil que nosotros tenemos que cuidar. Y bueno, y lo mismo pasa con la atmósfera. La atmósfera era digamos, un barril sin fondo donde podíamos tirar todos los gases que queríamos y no pasaba nada, se diluía y no pasaba nada, y ahora se le ve a la atmósfera como algo finito, y estamos llenando la atmósfera de gases de efecto invernadero, y ya no hay más lugar. Más o menos eso es conceptualmente lo que pasó. Muy claro, Guillermo. Entonces ahora, bueno, el que quiere meter gases a la atmósfera, de alguna manera está ocupando un espacio escaso. Y cuando hay escasez, hay un mercado. Sí, así eso es. Ya que regla general. Claro, sí. vamos a trazar en términos económicos, ¿verdad? Entonces, cuando hay escasez, hay mercado, y la escasez, que es el espacio en la atmósfera para seguir absorbiendo gases de efecto invernadero sin afectar el clima de una manera catastrófica. Más o menos eso. Hay países más contaminantes y países menos contaminantes, y una diferencia abismal entre ellos. Ahí te puedo pedir Sí. una puntualización, Guillermo, porque también nosotros estamos acá con el papel de poder aprender muchísimo, y lo vamos a hacer, de hecho, en este tiempo contigo. Así que de repente, si algunas preguntas quedan de inmaduras, disculpas de antemano, Guillermo. Con respecto a esto que mencionaba, de algunos países que son grandes generadores de este tipo de gases de efecto invernadero, ¿cómo se genera justamente esta emisión por las industrias, por las actividades, incluso, porque se habló, actividades primarias, incluso que están haciendo este tipo de efectos, por decirlo así, dentro de la atmósfera? Sí, eso es realmente súper intuitivo, ¿verdad? Sí. O sea, lo que te parece que contamina es lo que más contamina. Okay. ¿Verdad? Entonces tenemos tipo el dibujito de la fábrica, así con el techo triangular y la chimenea emitiendo humo negro. Bueno, ese es un contaminante, ¿verdad? Hay industrias que son altamente contaminantes. La industria de la generación de electricidad a base de carbón, por ejemplo, es una
unas de las señaladas como las más contaminantes, pero obviamente hay un montón de actividades que generan mucha contaminación aérea en la atmósfera, ¿verdad? O sea, mucha carga de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los países más grandes y más industrializados son los principales culpables de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Nos afecta a todos por igual. Claro. Porque la atmósfera es una sola para todos, pero obviamente ahí en lo alto de la lista están China, Estados Unidos, los países europeos, o sea, los grandes países industrializados, y en el fondo de la lista, los menos contaminantes, somos los países justamente del sur global, digamos, ¿verdad? O sea, los países africanos, los países de Sudamérica, somos los que menos contaminamos. Paraguay tiene un aporte, digamos, de gases de efecto invernadero a la atmósfera bajísimo, mínimo, sí. Diría insignificante. No soy científico, pero mirando los números me parece insignificante, ¿verdad? Y a causa de los grandes contaminantes, por decirlo así, se tiene que de alguna manera redistribuir ese aporte negativo que se hizo a la atmósfera, por denominarlo de alguna manera, Guillermo. Claro, entonces ahora nos estamos dando cuenta que todos esos gases de efecto invernadero tienen un efecto global. Así es. Que pone en riesgo un montón de cosas, ¿verdad? El clima a nosotros como país agroexportador nos afecta un montón, ¿verdad? Estamos viviendo eso, hay que preguntarle a los ganaderos, a los ojeros cómo les va con el clima y vas a escuchar quejas de todos lados, ¿verdad? No digo que sea una consecuencia directa de los gases de efecto invernadero porque como no soy científico, pero los extremos climáticos son supuestamente un síntoma justamente de ese calentamiento global, ¿verdad? Bueno, entonces se genera un esfuerzo a nivel internacional, como un problema global, se genera un esfuerzo a nivel internacional a través de las multilaterales, la ONU, etcétera, de agrupar a los países y tratar de buscar una solución conjunta entre todos. Y así nació el protocolo de Kioto, que fue tipo el primer acuerdo, digamos, climático a nivel mundial. Eso generó muchísima expectativa, abrió las puertas para que los países que no contaminan puedan ser financiados por los que sí contaminan para de alguna manera compensar la contaminación de estos países grandes. Y ahí empieza ya a tomar forma, digamos, lo que es el mercado de carbono, ¿verdad? Eso fue hace 30 años. Bueno, después el protocolo de Kioto empezó a llegar al fin de su vigencia sin haber cumplido muchos de sus objetivos. Hay ahí una especie de abismo legal a nivel de derecho internacional público, hasta que en el 2015 sale el Acuerdo de París, que es otro acuerdo internacional esponsoreado por la ONU, o sea, coordinado por la ONU. Y que Paraguay está adherido. Paraguay está adherido, sí. De hecho, no sé el número exacto de países, sé que es por encima de 140, no sé si llegó pero después casi todos los países del mundo. Todos los países con algunas excepciones notables, pero casi todo. Hay un consenso bastante importante. Y se consideró un gran éxito que se haya logrado la firma y la ratificación después de ese acuerdo en todos los países miembros, ¿verdad? Bajo ese acuerdo, todos los países se comprometen a reducir sus emisiones en proporción a lo que aportan, digamos, ¿verdad? Pero hay un compromiso, una obligación jurídica de reducir emisiones, y eso también le afecta a Paraguay. Y a algunos países le va a costar más y a algunos le va a costar menos llegar a esas metas, ¿sí? Esas son las contribuciones nacionalmente determinadas, en inglés NDCs. Bueno, entonces, eso queda ahí, quedó medio estancado, ¿sí? Esa es las obligaciones que tienen los países de reducir sus emisiones. Al mismo tiempo, en paralelo, el mercado está cambiando, los clientes están exigiendo, se están absorbiendo también esta noticia de la importancia de no emitir gases de efecto invernadero, del impacto que tienen. Entonces el mercado empieza a volverse más exigente con los productos que compra, los servicios que contrata. Entonces por eso es que ahora vos querés comprar un pasaje aéreo y te dice la huella de carbono de tu vuelo. Qué interesante. Las empresas hablan mucho ahora de medición de huella de carbono y miden su huella de carbono. ¿Para qué miden? Para después reducir y decir, che, mira, yo estoy achicando mi huella de carbono. Entonces, por eso te vas al súper y las bolsas ya no son de plástico. Hay un montón de cosas que vivimos en nuestra vida que de alguna manera son respuestas a este problema. Y que muchas veces pasan desapercibidas, porque estás mencionando algunos de las tantas cosas que ya vamos incorporando. Claro, pero el mercado cambia, el cliente cambió. Entonces, las empresas se dieron cuenta de eso y muchas empresas, bueno, obligadas por sus países a reducir sus emisiones, llegan a un punto donde no pueden reducir más, por ejemplo. Entonces, yo soy una empresa de hidrocarburos. Yo soy, no sé, una petrolera. Sí. Tengo un montón de operaciones que, bueno, en algunas cosas voy a poder reducir.
A lo mejor cambio mi flota de camiones cisterna a camiones eléctricos, no sé, ¿verdad? Entonces hay formas, pero si voy a tener un tope, yo siempre voy a estar produciendo y vendiendo hidrocarburos contaminantes. Entonces no voy a poder reducir más de cierto punto. ¿Qué pasa si mi gobierno a mí me exige reducir más y no puedo más? Entonces ahí es donde se abre la ventana para que esa empresa contaminante financie operaciones que reducen la huella de carbono de otras empresas o de otros proyectos en otros lugares, que también es más barato. Claro. ¿Verdad? Entonces ahí es donde se abre la puerta para que una empresa voluntariamente, en muchos casos, quiera adquirir o financiar proyectos de reducción de emisiones para cumplir con obligaciones locales por un lado, o para simplemente darle la tranquilidad a su cliente de que está haciendo un esfuerzo de ser una empresa más amigable con el medio ambiente, ¿verdad? Mucho es marketing, mucho es posicionarse, digamos, en el mercado como una empresa verde, entre comillas, pero la realidad es que se están destinando fondos importantes importantes que no se estaban destinando antes a sostener proyectos de reducción de emisiones en otros países, incluyendo el nuestro. Guillermo, a mí se me generan un millón de preguntas. Voy a tratar de acomodarlas de tal manera justamente para ir aterrizando el término que muy bien lo estás explicando en materia de cómo funciona básicamente el mercado de créditos de carbono. Y mencionabas la palabra voluntario. Sí. Asumo que hay otros tipos también dentro de este juego de oferta y demanda que forma parte justamente del mercado de créditos de carbono. Claro. O sea, ahí aludí a dos mercados. Sí. Al caso en el que tu país te obliga a reducir tus emisiones, y al caso en que la empresa quiere reducir porque sus clientes exigen, o porque se quiere posicionar, o porque quiere tener una estrategia de marketing verde. O sea, ahí es donde está la división entre los dos tipos de mercados generales de crédito de carbono. El mercado obligado por un lado, ¿sí? Y el mercado voluntario por otro. El mercado voluntario es el que hablamos, el caso del lápiz. Es un mercado totalmente entre privados, generalmente no regulado, donde hay un ecosistema de compradores que son generalmente empresas grandes, contaminantes, desarrolladoras de proyectos, que son los equipos técnicos que se ocupan de medir, verificar y validar los proyectos. Y después están las certificadoras, que son las que le ponen el sello y que dan fe de que cada crédito de carbono representa efectivamente una tonelada métrica de gas de efecto invernadero secuestrada de la atmósfera, o que no se emitió a la atmósfera y que se iba a emitir, ¿verdad? Ese es el mercado voluntario, que es lo que teníamos en Paraguay, y lo que tenemos hasta ahora en Paraguay. Del otro lado está el mercado obligatorio. Eso no tenemos en Paraguay y no hay ninguna perspectiva de que haya en Paraguay. ¿Por qué, Guillermo? Porque contaminamos muy poco. Entonces no tendría sentido que nosotros nos atemos de manos y frenemos nuestro desarrollo para reducir emisiones que son, como dije anteriormente, prácticamente insignificantes en el contexto global. Y esta misma figura de obligatorio no hay en otros países de la región, si mencionamos de repente algunos. No, en la región muy poco. Ajá. Sí, estos mercados son mercados que existen en Europa, son estados que en algunos estados de Estados Unidos, no en todos, no a nivel federal, sino a nivel estatal sí, y en otros países que son los países más avanzados, ¿no? En Paraguay, en Latinoamérica hay algunos casos de intentos, Colombia, Costa Rica, pero no son mercados regulados propiamente dichos, ¿verdad? Nosotros podemos participar del mercado regulado vendiéndoles créditos a esos mercados. Ahí es donde está la oportunidad para Paraguay. Así como en el mercado voluntario, ¿verdad? Claro. Son los dos lugares donde hay. Pero no nos vamos a someter nosotros a un tope de emisiones de carbono, por ejemplo, en Paraguay, porque eso va a restringir nuestra posibilidad de industrialización y nuestro desarrollo económico, y por otro lado, realmente no va a hacer una gran diferencia a nivel global desde el punto de vista ecológico, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido que acá nosotros nos impongamos esos topes. Sí tiene sentido en otros países altamente contaminantes, ¿verdad? Entonces, en ese mercado regulado donde el gobierno te dice, mira, vos podés emitir hasta 100, digamos 100 unidades de por poner un número. Por poner un número, 100. Yo emito 120. ¿Sí? Entonces el gobierno viene y me dice, mira, te pasaste por 20. Tenés dos opciones. O te cobramos la multa, que son altísimas generalmente, o te damos la chance de ir y comprar 20 de saldo, digamos, de alguien compensar. Del que emitió 80. Sí. Porque el que emitió 80 tiene 20 todavía para llegar al tope, ¿sí? Entonces ese le da posibilidad, le premia
al que solamente emitió 80, dándole la posibilidad de vender sus 20 de saldo. Y le da una chance al que emitió 120 de comprar los 20 que le falta. Y creó ese mercado, ¿sí? O sea que no estaba comprendiendo también el tema de compra y venta de crédito, pero ahora... Eso en el mercado obligatorio, el mercado regulado, claro, ¿verdad? Sí. Así funciona. Entonces, son compensaciones que se hacen, ¿verdad? Y ahora lo que se está tratando de hacer es... Eso ahora funciona, en cada jurisdicción funciona como un mercado cerrado, ¿verdad? Entonces, si es, no sé, en California, bueno, la empresa que emitió 80 tiene que estar también en California, yo tengo que comprar los créditos de California. Bueno, la idea es ampliar eso ahora. Claro. Y es lo que el artículo 6 del Acuerdo de París trata de hacer, es crear un mecanismo por el cual se pueda hacer eso a nivel internacional, ¿verdad? De una manera organizada, supervisada por un cuerpo ya existente, que es las Naciones Unidas, ¿verdad? Con sus comités. Tratar de más o menos ordenar ese mercado y permitir que ese intercambio se pueda dar a través de las fronteras internacionales, ¿verdad? Que es súper interesante para nosotros. Totalmente. Entonces nosotros poder estar, digamos, que el crédito de carbono que sale de Paraguay pueda ser utilizado y reconocido por el gobierno de California o el gobierno por la Unión Europea como un crédito que le sirve a las empresas europeas o californianas, lo que sea, para compensar sus emisiones en exceso. Guillermo, quiero profundizar un poco más sobre el tema de cómo funciona el mercado de los créditos de carbono en el siguiente sentido. Hay varios jugadores, porque tienen que haber varios jugadores, desde el que regula, desde el que dispone, desde el que controla, hasta eso que dijiste, desde el que da el sello. ¿Cómo funciona finalmente eso en el sentido de decir, una empresa y hay una única empresa o hay varias empresas que certifican justamente este crédito? ¿Cómo se hace esa operación entre partes? ¿Hay alguien que termina regulando que esa operación o esa transacción o ese precio que se le pone al crédito es realmente así o fluctúa por la oferta y la demanda? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se calcula? Bueno, en el mercado voluntario... Sí. Como te dije, están los actores que había mencionado, ¿verdad? Está la empresa que quiere comprar créditos para compensar sus emisiones voluntariamente por una cuestión de marketing, de imagen, de posicionamiento, de satisfacer a sus clientes, ¿verdad? Está la desarrolladora, que es la empresa, son empresas, hay muchas que se dedican a desarrollar proyectos de crédito de carbono. Entonces, son las que hacen, digamos, el análisis técnico y el proceso de certificación. Ese proceso de certificación se hace ante una certificadora. Las certificadoras hay menos que las desarrolladoras, son pocas, pero hay varias. Y cada una maneja su estándar de cómo se va a medir el carbono que hay, cómo se va a medir la reducción de emisiones, que son sus metodologías, estándares y metodologías, ¿sí? Entonces, y después están los terratenientes que a veces participan, o a veces las desarrolladoras directamente hacen un arrendamiento, hacen un derecho real de superficie forestal. Y se encargan ellas de hacer todo ese proceso. Se encargan ellas, ¿verdad? Pero ponerle que yo soy un terrateniente, tengo un montón de reserva boscosa en el Chaco, por encima de la reserva forestal obligatoria. No quiero talar, pero me encantaría monetizar eso porque no voy a talar mi bosque, pero quiero que alguien me pague por no talar. Claro. Porque el costo de oportunidad de no talar es alto también. O sea, yo puedo, si tengo permiso para talar eso, que en el Chaco obviamente tenemos deforestación legal, yo tengo que analizar, bueno, pero ¿cuánto gano si hago de esto ganadería o soja o algodón o lo que sea? Y cuánto me pagan por dejar el monte como está. Claro. y hacer crédito de carbono. Entonces, si el costo de oportunidad, si los números cierran, el propietario puede decir, bueno, dejo acá el monte y lo que pago es el mantenimiento del bosque, el cuidado, medidas antiincendio, medidas antideforestación ilegal, un montón de cosas. Se convierte en un nuevo negocio para la persona. Es un nuevo negocio, claro. Pero ¿cómo calcular y cuánto te puede redituar eso? O sea, bueno, y eso es lo que hacen las desarrolladoras. Sí. Eso es justamente lo que hacen las desarrolladoras. Se van in situ, primero hacen un análisis satelital, después te van a hacer un estudio prefactibilidad, después van a mandar un equipo técnico al lugar, van a hacer el análisis, asumiendo que es un tema de conservación de bosques, por ejemplo. Pero después, ahí dejo un paréntesis, después te toco un tema ahí, ¿verdad? Porque no solamente son bosques lo que se certifican para el crédito de carbono, hay un montón de actividades. Qué interesante. Pero asumiendo que es bosque, van a mandar a un equipo, van a medir la densidad del bosque, los tipos de árboles, la densidad de los árboles, la edad de los árboles, la circunferencia del tronco a nivel del pecho, o sea, miden un montón de cosas, hacen todo un cálculo técnico-científico y sacan un número, ¿verdad? De cuánto carbono hay
y cuánto carbono se va a emitir si es que esos árboles se talan, ¿verdad? Entonces esa es la reducción, la emisión evitada, ¿sí? Cuando estamos hablando de conservación de bosques que ya están implantados. Pero un proyecto de crédito de carbono puede ser un proyecto de reforestación que ahora está, no sé si de moda es la palabra correcta, pero está en auge porque los precios que comandan esos créditos de carbono provenientes de proyectos de reforestación son mucho más altos que los precios hoy de los proyectos de conservación. Eso es a nivel mundial, Guillermo. Eso es una tendencia a nivel mundial. A nivel mundial, a nivel global, sí. La reforestación, sí. Pero hoy en día los proyectos de reforestación están mucho mejor cotizados que los proyectos de conservación de bosque nativo. En parte por la facilidad de demostrar el beneficio ambiental. Claro. ¿Verdad? Si era una pradera y no había nada y vos plantaste 100.000 árboles, es muy fácil demostrar el efecto positivo a nivel ambiental. Y de hecho estimar en cuánto tiempo y todo, ¿verdad? Claro, no, exacto, ¿verdad? Sí. Y después, si tenés un bosque nativo de 100.000 árboles, es más difícil demostrar, uno, de que esos árboles se iban a talar, dos, exactamente cuál es el monto de carbono que no se emitió. Estás tratando de comprobar un negativo, entonces se vuelve más difícil. Entiendo. Entonces, pero aparte hay proyectos de cambio de matriz eléctrica, si cambias tu flota de transporte público de motor a combustión a un motor eléctrico, hay un feroz ahorro de gas de efecto invernadero, por ende se puede certificar ese tipo de proyectos, tratamiento de residuos, hay un montón de oportunidades en el mundo del mercado de crédito de carbono que no tienen que ver con los árboles, ¿verdad? Solo que acá ahora, en esta etapa incipiente del mercado en Paraguay, estamos muy enfocados a todo lo que es conservación de bosques y reforestación ahora como una segunda línea, digamos. Pero eso puede ir desarrollándose y avanzando al uso de tecnología, a un montón de cosas que también tienen un efecto positivo que se puede certificar y monetizar. Te puedo dejar picando una pregunta sobre ese punto en particular, Guillermo. Si con la nueva ley ya vigente en Paraguay y obviamente la reciente reglamentación, ¿se establece algún tipo de limitación para este tipo de transacciones, o se limita a eso que decías, solamente la parte, vamos a decirle, ambiental o de reforestación o de conservación? Si está taxativamente, dentro de esa normativa. Te puedo dejar con esa pregunta, ¿cierto? Perfecto. Fabricio, seguimos y vamos a seguir con Guillermo Hobert, justamente de Ferrer Abogados, hablando sobre la ley de créditos de carbono, ¿cierto? Perfecto. Vamos al corte y enseguida regresamos. Seguimos en compañía de nuestro invitado de hoy. Yo estoy encantada con el tema. La verdad que cuando llegaste a venir el año pasado, si mal no recuerdo, estaba también así con mis ojos y con la mente súper abierta tratando de incorporar los conceptos, porque obviamente es un tema para Paraguay un tanto nuevo en el sentido de, si bien ya lo mencionabas, se viene realizando ya desde hace años, pero los conceptos, y ahora que tenemos una normativa que te establece cómo debe de funcionar realmente este tipo de mercados, es mucho más, vamos a decir, atractivo e interesante ir incorporando y conocer realmente cómo funciona. Estamos con Guillermo Hobert, consejero en Ferrer Abogados, hablándonos sobre justamente el mercado de créditos de carbono. Yo te dejé picando una pregunta, Guillermo, sobre esta ley que ya rige y está en vigencia en Paraguay tras justamente el decreto reglamentario, sobre si se limita o no a algún tipo de actividad o práctica para justamente ir dinamizando este mercado de carbono. Hablabas de la conservación, de la reforestación, y que hoy por hoy es como que están más apuntados a nivel mundial y la tendencia es con la reforestación, ¿correcto? En Paraguay, ¿hay como una limitación taxativamente dentro de la normativa ya en vigencia? No, para nada. Como te había mencionado, el mercado voluntario ya estaba funcionando en Paraguay antes de la ley. Entonces, ¿por qué había necesidad de arreglar y de crear una ley? Y la verdad que necesidad técnicamente no había, porque el mercado voluntario no precisaba de eso, pero para incentivar ese tipo de proyectos y incentivar la llegada de recursos de afuera a Paraguay, de inversiones en este sector, sí faltaba un marco legal que aclare algunas cosas, ¿sí? Y que nos diferencie también de algunos vecinos y algunos otros países que manejaban, digamos, tenían conceptos distintos con relación a quién era el dueño del carbono, cómo se podían transferir los créditos, etcétera. Guillermo, perdón, me pide que te acerques un poco más al micrófono para mejor copiar. Perdón. Gracias. Entonces, la ley nace con la intención bastante sencilla y una ambición bastante razonable de darle un poco de orden al mercado. Sí, aclarar algunos puntos. El primer punto es quién es el dueño de los derechos sobre el carbono. En algunos países se definió que el Estado era el dueño. Okay. ¿Sí?
matando así totalmente el mercado privado en ese rubro, ¿verdad? En Paraguay se quiso dejar en claro que se consideraba que el carbono y los derechos sobre el carbono eran propiedad privada y que iban sobre el dueño del activo del carbono. O sea la tierra, si estamos hablando de bosques, es la tierra, o eventualmente si hay una cesión del vuelo forestal, por ejemplo, el cesionario, o sea, el dueño del bosque. ¿Sí? ¿A qué se refiere vuelo forestal? Y tenemos una ley nosotros que separa, digamos, la propiedad o permite la separación de la propiedad inmueble subyacente de la superficie forestal. ¿Sí? Entonces yo puedo ser el dueño de un inmueble, pero te cedo a vos la propiedad sobre el bosque. Claro. ¿Sí? Entonces vos con ese bosque podés desarrollar el bosque, podés vender, podés hacer proyecto de crédito de carbono, podés hacer lo que quieras. Entonces ese es un instrumento legal que tenemos en Paraguay hace mucho tiempo, que sirve más para el sector forestal, claro, sí. Pero se usa también en el marco de proyectos de crédito de carbono. Pero la ley dejó en claro eso, que el dueño es el propietario del inmueble o del bosque o de cualquier activo que se utilice para generar la reducción de carbono, ¿verdad? Entonces, si hay una máquina que literalmente hay máquinas que absorben carbono en la atmósfera, chupan el carbono y atrapan. Bueno, si yo soy el dueño de la máquina, yo soy el dueño del derecho sobre ese carbono atrapado, ¿verdad? Entonces, eso la ley deja súper en claro y me parece importante para separarnos de los países con otras corrientes ideológicas donde dicen que el Estado es dueño de como esos derechos. Un libre mercado. Exactamente. Sí. ¿Verdad? Otra cosa que aclara, digamos, la ley es cómo se va a controlar o por lo menos tener registro de los proyectos que hay en Paraguay que estaban ocurriendo, digamos, no en desconocimiento del gobierno, porque creo que todos los proyectos hicieron su acercamiento al gobierno voluntariamente y el gobierno estaba al tanto de todos, pero a medida que estos proyectos crecen en volumen y en cantidad, ¿cómo vamos a registrar y mantener un control de eso para que Paraguay sepa lo que está pasando dentro de sus fronteras, ¿verdad? Entonces se crea el registro de carbono, que me parece súper razonable que exista. ¿Dependiente de qué va a ser esta dirección? Del Ministerio del Ambiente, o sea, del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Estado va a tener, vamos a decirle, el registro o el control de este tipo de operaciones. Claro, la autoridad de aplicación y la encargada de manejar el registro de carbono va a ser el MADES. Sí, y el MADES crea una dirección ahora en el decreto reglamentario, que es la Dirección de Mercado de Carbono. O sea, otra vez una subdirección más específica. Bueno, entonces la idea era esa. Y algunas reglas, digamos, donde por ejemplo se aclara que la transferencia de crédito de carbono no está exenta de IVA, que tiene que haber una contrapartida nacional en cuanto a la gente que trabaja en estos proyectos. Entonces se exige que el 50% de la gente trabajando en el desarrollo de estos proyectos sea mano de obra paraguaya y que sea no solamente mano de obra no calificada, sino que también se incluya técnicos, etcétera. Eso para una transferencia de know-how de las desarrolladoras internacionales a los profesionales paraguayos, ¿verdad? Y bueno, algunas cosas más, pero la ley en general fue una ley marco, una ley que no era muy ambiciosa en el sentido de imponer muchas cosas ni de complejizar demasiado la parte regulatoria, sino simplemente darle más o menos un marco legal general y darle soporte a estos proyectos para que tengan una base legal y puedan decir, mira, esto no se está haciendo a espaldas del gobierno, no se está haciendo en contra de la voluntad del gobierno, simplemente para darle esa claridad, sobre todo a los inversores internacionales que querían ver que estaba todo ok, que no había un riesgo de que el gobierno interceda en el proyecto una vez que esté desarrollado, pagado, financiado. Sí, entonces era más o menos el visto bueno del gobierno, que es lo que la ley quería dar, sí. Por tanto, no hay restricciones para el tipo de operaciones o prácticas que se pueden hacer dentro del mercado de carbono. No, o sea, los proyectos de carbono son súper diversos. Sí. Entonces están los proyectos de conservación de bosque nativo, que ya tenemos en Paraguay. Es cierto. Proyectos de reforestación o aforestación. Que puede estar muy ligada a la famosa planta de celulosa, quizás, que se instaló recientemente en un departamento y que pueda abrir incluso el abanico de oportunidades también para otras fábricas. Sí, también. Ahí hay un punto que hay que aclarar, de que todos los proyectos de crédito de carbono, para que sean certificados, requieren de adicionalidad. Ese es otro término que apareció, sí, podrías explicarlo. Y eso está explícitamente en la ley, está explícitamente en el decreto reglamentario como un requisito. No hacía falta porque es un sine qua non de los proyectos de crédito de carbono, pero está bien que esté para aclarar y garantizar la calidad de los créditos de carbono que salen de Paraguay. ¿Qué es esa figura de adicionalidad? La adicionalidad es, si yo hoy tengo decidido plantar 100 árboles en mi terreno, porque me es un súper buen negocio,
voy a plantar esos árboles. Entonces, el mercado voluntario no me va a pagar a mí para que yo esté incentivado a plantar esos árboles. Yo ya voy a plantar esos árboles. Okay. Porque es buen negocio, porque vivo al lado de la planta de celulosa. Entonces, realmente el negocio ahí es plantar árboles y venderle al planta de celulosa. Entonces, ahí no hay adicionalidad, ¿sí? O si yo ya estoy haciendo algo que reduce carbono en la atmósfera, no hace falta que nadie me pague para que yo siga haciendo lo mismo. Entonces, el mercado lo que te va a premiar y te va a incentivar es para que vos hagas más. Algo adicional a lo que ya estás haciendo. Entonces, generalmente se toma una línea de base que es business as usual, le dicen, ¿verdad? O sea, lo que ya está, el negocio tal cual está, y cualquier esfuerzo adicional que vos no ibas a hacer o que no estás haciendo es lo que el mercado te quiere pagar, para que hagas más de lo que ya estás haciendo. O si no, estamos pagando para mantenerlo igual, que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, esa es la adicionalidad, así a súper grosso modo. Sí. Básicamente es eso, ¿verdad? Entonces, vos tenés que demostrar de que tu reducción de emisión es adicional a lo que ya hay, sencillamente, ¿verdad? Y de que vos no ibas a hacer eso porque es buen negocio, y ya no estaba planificado, ya no estabas haciendo por cuenta propia. O sea, el mercado voluntario te quiere incentivar a hacer más de lo que vas a hacer. Entonces, esa es la adicionalidad. Entonces, cuando estamos hablando de proyectos de forestación comercial, depende un poco de las características específicas de cada proyecto para ver si hay un número significante de crédito de carbono ahí potenciales o no, ¿sí? Entonces, si estás tomando una pradera degradada, por ejemplo, que es el clásico proyecto de crédito de carbono, que ahora está muy en auge en Paraguay también. Una pradera degradada que antes se usaba para ganadería, por los ciclos productivos, año tras año quedó degradada y realmente ni para eso ya sirve. Entonces, ¿qué pasa si yo ahí compro esa tierra y en vez de mantener ahí una ganadería básica como única actividad, planto árboles, lleno de árboles, eso, árboles comerciales, eucalipto. ¿Verdad? Entonces ahí hay una metodología dentro de esta certificadora de crédito de carbono que mide el impacto de lo que hubiese sido dejar la pradera degradada y tener una plantación forestal. Y generalmente el saldo es positivo a favor de más reducción si la operación es una operación forestal comercial, comparado a la pradera degradada. Claro. Entonces, esa diferencia, por más que los árboles se talan y se vuelven a plantar, etcétera, esa diferencia es lo que se certifica y genera crédito de carbono. Entonces, el mercado de crédito de carbono se utiliza como un componente adicional y un flujo de ingresos adicional al proyecto forestal, ¿sí? Generalmente la madera es el flujo de ingresos, domina la venta de madera, pero aparte tenés el flujo de ingresos por los créditos de carbono que no se basan en todos los árboles que plantaste, sino simplemente en la diferencia de reducción de emisiones que hay entre tu plantación forestal comercial y lo que era antes pradera degradada. Y vos tenés que demostrar ahí para certificar que tu proyecto forestal depende de ese financiamiento de los créditos de carbono para ser viable, ¿sí? Porque si ya es viable, volvemos a que no hay adicionalidad. Totalmente. Pero si vos demostrás, mira, el incentivo está, los números cierran y por ende el incentivo está en que yo reciba también este flujo de ingresos de crédito de carbono. Y ahí es para el mercado voluntario un golazo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces ahí es cuando funciona el mercado voluntario, y la adicionalidad es un componente clave sin el cual el mercado no te va a pagar. Guillermo, mientras explicabas yo me hice ahí como una película en la cabeza, ¿verdad? Tratando justamente de aterrizar todos estos términos. Y decías que ya es un mercado en Paraguay que se desarrolló incluso de tiempo atrás. Y asumo que con esta ley, de alguna manera, más personas, más empresarios o quizás algunos que están liderando algún tipo de sector económico o actividad económica se van a sumar a este tipo de prácticas, en el sentido de que están viendo también una nueva oportunidad para hacer como una suerte de complemento del negocio primario que tenían luego y que quizás no estaban viendo por desconocimiento, por miedo, porque no había una regulación, una normativa. Entonces es como que abre también más oportunidades a seguir diversificando este tipo o la actividad económica en su conjunto en Paraguay. Yo creo que esa es la perspectiva que tenemos todos los que estamos más o menos trabajando en esto, ¿verdad? Los créditos de carbono son una herramienta más para la lucha contra el cambio climático. O sea, los créditos de carbono solo no te van a salvar de eso. Es cierto. Es una herramienta más para ello, y así también es una herramienta más para el empresario o el inversor paraguayo o internacional, ¿verdad? O sea, es una herramienta que se puede usar, se puede no usar, es absolutamente opcional, nadie le está obligando a nadie a desarrollar proyectos de crédito de carbono,
ni le está diciendo qué hacer con sus activos, ¿verdad? Con su tierra, con su propiedad, con sus máquinas. Es simplemente una opción más que se suma al abanico de opciones que tienen los empresarios, los inversores, los emprendedores para generar recursos, ¿verdad? En algunos casos va a ser posible, en algunos casos no, pero yo creo que tener esa herramienta disponible, no tiene, digamos, una objeción válida porque no es obligatoria. Es simplemente una opción más que se genera para el empresario paraguayo. ¿Cómo se establece el precio del crédito en sí? ¿Hay como una suerte de cotización mundial donde se rige o es más por una cuestión ya de acuerdo privado? ¿Cómo se establece, se fija el precio? Bueno, hablando, en los mercados obligatorios, de los que hablamos, los europeos, sí, algunos estados de Estados Unidos, generalmente el precio está dominado por el valor de la sanción potencial, ¿verdad? Entonces ahí hay algunas jurisdicciones sí imponen ya un precio, ¿sí? Ya hay un precio fijado por el Estado, por el gobierno local, ¿verdad? Pero generalmente está dominado por lo que pagaría la empresa contaminante en multa, ¿verdad? O sea, ese sería el tope. ¿Y este precio en cuánto más o menos podría oscilar? No, mira, ahí no me atrevo a tirarte números porque el mercado regulado es algo que nosotros acá no vemos. Pero el mercado voluntario es otra cosa. Ahí es literalmente libre mercado, el precio fluctúa muchísimo y depende de lo que está dispuesto a pagar el comprador, de la calidad del crédito de carbono y del proyecto que está detrás. Mientras un proyecto es más carismático, le llaman entre comillas, ¿verdad? Mientras tienes más componentes. Más componentes ambientales, sociales, económicos. ¿Cuál podría ser un proyecto carismático, por ejemplo? Y te tiro uno sin miedo a que me reten después. Pero en Paraguay, por ejemplo, tenemos la Reserva Natural en Maracayú, ¿verdad? Que son 60 y pico mil hectáreas en la frontera norte del país con Brasil, que es el último vestigio, digamos, de un bosque que ya no tenemos en Paraguay, ¿verdad? De hecho, mira el mapa en Paraguay en Google y va a ver que es el único punto verde oscuro que queda en Paraguay, grande, ¿verdad? ¿Qué carisma tiene este proyecto? Bueno, tiene eso, ¿verdad? Que tiene 66 mil hectáreas, es grande, es un bosque que ya no hay en el país. Aparte, la Fundación Moisés Bertoni, que maneja y que administra la reserva, tiene un montón de proyectos de biodiversidad para cuidar los animales, la fauna que está dentro de la reserva. Está involucrado en el manejo, en el consejo que maneja la reserva, las comunidades indígenas de la zona, que tienen ciertos privilegios especiales para cazar, por ejemplo, dentro de la reserva con armas ancestrales, ¿verdad? O sea, participan de ese consejo la ONU, que es rarísimo que la ONU se siente en una mesa directiva. Está la The Nature Conservancy, que es una ONG americana de muchísima trayectoria en lo que es conservación. Aparte tienen una escuela donde le entrenan, creo que son solo mujeres o niñas hasta ahora, pero le enseñan todo lo que es, por ejemplo, hotelería y turismo, le forman, tienen un hotel ahí para que la gente venga y se acerque a lo que es la reserva de la naturaleza. Todos esos componentes hacen que sea un proyecto súper carismático, ¿verdad? Entonces, un proyecto así, que logre emitir crédito de carbono con toda esa trayectoria y respaldo detrás, aparte que la gente que está trabajando ahí es gente súper seria, con una trayectoria demostrada. Ese es un crédito confiable, donde si una empresa, una multinacional de hidrocarburos dice, yo compensé mis emisiones comprando créditos de este proyecto y pone en su página web lo que es el proyecto, eso tiene un valor muy grande. Entonces estaría dispuesta a pagar mucho más que si yo, Guillermo Jover, nomás agarré, planté un arbolito y le digo, che, mira acá yo estoy plantando arbolito, ¿verdad? Y que me va a pagar y a lo mejor el día siguiente yo me voy y corto el arbolito, ¿verdad? Entonces, esa confiabilidad del crédito es la que digamos dictamina cuál es su valor en el mercado, pero fluctúa, como les digo. O sea, ahora, por ejemplo, todos los proyectos de conservación de bosque nativo, hubo una crisis, digamos, en el mundo de los créditos de carbono, porque se discutió mucho realmente su aporte ecológico, ¿verdad? Y cómo se mide, se estaba midiendo de manera excesiva, se estaba exagerando con los beneficios ecológicos. Entonces hubo un desplome de los precios de esos créditos y se está trasladando, reconfigurando hacia... No, claro, entonces en sentido contrario, todos los proyectos que son mucho más fáciles de mostrar
o sea, cuyo efecto positivo ambiental es mucho más fácil de mostrar, se valorizan más, ¿verdad? Entonces, todo lo que es reforestación, aforestación, revegetación, esos proyectos donde estás trabajando sobre un terreno pelado y enverdeciendo eso, esos proyectos hoy en día comandan precios mucho más altos, ¿verdad? Y ni hablar de los proyectos que son carbono en suelo, que son, por ejemplo, ganadería, agricultura regenerativa, proyectos que tratan con tratamiento de residuos. Hay un montón de o cambio de flota a flotas eléctricas con energía renovable, un montón de cosas que tienen precios mucho más altos por la facilidad de demostrar el impacto ambiental, ¿verdad? Y yo me parece que la vamos a tener en otro capítulo para seguir andando en el tema. Cuando Ya quieras. nos quedan como pocos minutos y yo tengo muchas preguntas, en serio te digo. A ver, con respecto a la ley, la ley de créditos de carbono, ¿no hay un apartado donde se contemple el beneficio directo para el Estado en el sentido de que mencionabas de que se exonera, por ejemplo, impuestos? Entonces eso evidentemente no se va a trasladar a un ingreso adicional para el Estado. Hablo directo y hago un remarque en directo porque obviamente los efectos indirectos son gigantescos en el caso de que esto se siga desarrollando, digo, como mercado en Paraguay, porque va a ingresar en concepto de divisas, incluso podemos hablar esto, ¿verdad? De la compra, venta y demás de estos créditos, pero un apartado en específico donde diga el Estado se va a beneficiar con este porcentaje en caso que se haga estas operaciones, estas transacciones, ¿existe eso en la normativa? La normativa no tiene un fin de recaudación, no está para eso, ¿verdad? Esta normativa, como les dije, es para ordenar un poco la casa. Ahora, el registro de crédito de carbono se va a tener que, va a implicar un costo para el Estado, entonces se va a financiar a través de los cánones que están impuestos en la ley y en el decreto para cada transacción, voy a llamarla así, que se hace ante el registro de crédito de carbono. Por ese lado vendría el ingreso, sí. No, o sea, no sé si va a ser un superávit o no, pero se va a financiar el mantenimiento de ese registro de esa manera en teoría, ¿verdad? Por otro lado, mi criterio siempre es que plata que entra a Paraguay eventualmente beneficia al Estado, ¿verdad? O sea, de alguna manera, por más que no esté grabado por IVA, va a estar grabado, las empresas paraguayas que son contribuyentes del impuesto a la renta empresarial van a terminar con renta, si es que tienen ganancias, van a tener que pagar impuestos sobre eso. Y al final después está el efecto derrame de todo eso, de esos ingresos que entran, que mueven la economía, y cada otro paso de la economía va a estar grabado por impuestos. Entonces, eventualmente sí. Ahora, el otro beneficio para el Estado es que le va a ayudar, no es económico, pero le va a ayudar al Estado eventualmente a incentivar este tipo de proyectos en Paraguay, le va a ayudar al Estado a cumplir sus obligaciones internacionales de reducción de emisiones, ¿sí? Entonces, lo que hace este decreto, que es súper interesante y bastante visionario y todo, te diría, porque no se quedó solamente con el mercado voluntario, sino que abre un poquitito las puertas para que Paraguay pueda vender sus excesos de reducciones a otros países, ¿verdad? A través de los mecanismos que ya están previstos en el Acuerdo de París. Entonces, el Acuerdo de París prevé ya que un país le pueda ayudar a otro, o sea, puedan colaborar entre dos países. Si yo soy un país altamente contaminante, me doy cuenta que no voy a cumplir mis obligaciones internacionales, estoy obligado a cumplir, entonces le pido ayuda a Paraguay y Paraguay me vende su exceso porque Paraguay ya cumplió con creces, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este decreto, si bien no reglamenta exhaustivamente eso, abre la puerta y ya deja sentado que Paraguay va a estar abierto a eso, ¿verdad? Eso requiere todavía mucho más trabajo y más desarrollo a nivel local y a nivel global, pero ya deja la puerta abierta para ese tipo de cosas que me parece súper interesante. ¿Cuál es el potencial que tiene Paraguay en este mercado, Guillermo? Si nos circunscribimos al antecedente, a lo que se hace hoy y ya para lo que va a ser en el corto, mediano, incluso a largo plazo, considerando, vamos a decirle, las zonas geográficas que pueden ser de alguna manera explotadas en el buen sentido, ¿verdad? Dentro de este mercado de crédito de carbono. Mira, yo creo que el potencial que tenemos es muy grande. ¿Por qué? Porque somos un país que estamos muy por debajo de la línea de países que contaminan y no contaminan, o sea, en la lista, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros somos un país posicionado para vender crédito de carbono y no para comprar, o sea, no vamos a ser compradores. Entonces nosotros estamos del lado que va a recibir, digamos, este financiamiento. Ahora, tenemos que hacer nuestro análisis de costo-oportunidad y ver cuándo nos conviene y cuándo no, por supuesto, y eso va a hacer cada empresario o cada empresaria en su momento y a su escala, ¿verdad?
pero en general Paraguay está del lado de los vendedores de créditos de carbono. Entonces tenemos que crear, digamos, las condiciones para posicionarnos. Si no nos compran nosotros, lo van a comprar a otros. Y esa es plata que está fluyendo en el mundo, esos flujos ya se están dando. Entonces, ¿por qué no posicionarnos como para poder recibir esos ingresos como país, ¿verdad? Y luego, yo creo que el potencial, como te dije, el potencial que tenemos ahora incentivado por la industrialización de la madera en Paraguay es súper interesante en términos de reforestación y aforestación. Yo creo que va a haber mucha inversión en todo lo que es pradera degradada en las zonas forestales, ¿verdad? Cazapá, Paraguarí. Ahí yo creo que hay muchísimo potencial de transformación de esas praderas a plantaciones forestales, no solo para celulosa, sino para madera, porque madera también tenemos un déficit en el mercado interno y también tenemos mucho potencial de exportación. Entonces yo creo que el potencial es enorme. Hoy creo que está muy centrado en lo que es reforestación. Mañana podría ser reemplazo de flota de transporte público, podría ser cambio de hornos a leña por hornos eléctricos a nivel doméstico. Esos son proyectos también que venden muy bien sus créditos de carbono, y podría ser también cambios, por ejemplo, en cómo manejamos nuestros residuos industriales, plantas de efluentes, ese tipo de cosas. Ahí también hay muchísimo potencial. Guillermo, nos vamos a extender un poquitito porque no quiero dejarte ir sin esta pregunta tampoco. Como experto y bueno, consultas que vienen a vos sobre este tema en particular, y tuvieras que decir como un consejo, una recomendación, una sugerencia a aquel o aquella persona que está interesada en meterse dentro de esta práctica del mercado de créditos de carbono, ¿cuál sería tu sugerencia en ese sentido? Bueno, como abogado de Ferrer Abogados. Primero yo creo que es aprender todo lo que se pueda sobre el mercado, porque es un mercado complejo. Para esto que hablamos hoy es así tipo la punta del iceberg. Hay muchísima complejidad dentro de este rubro. Entonces, entender bien el mercado a la hora de firmar cualquier contrato, y esto no va para el crédito de carbono, va para todo. Si vas a firmar un contrato, asesorate bien, ¿verdad? Es cierto. Con nosotros, con cualquiera, pero asesorate porque son contratos complejos, son contratos muy específicos al sector, a este sector económico. Los contratos de venta de crédito de carbono son muy particulares, entonces es bueno asesorarse. Pero como primer paso, educarse y aprender un poco de cómo funcionan estos mercados. Y para eso estamos siempre a disposición para hablar con ustedes o con quien sea para comunicar un poco de cómo funciona todo esto. Un mensaje final, Guillermo, sobre esta ley en particular, el decreto que salió recientemente, y bueno, sobre el mercado en sí. Bueno, mi opinión personal es que la ley es positiva, el decreto es positivo, es benigno, por decirlo así. Creo que crea orden, no impone casi nada, entonces me parece que es un paso hacia adelante y no hacia atrás. Yo creo que por más pase lo que pasa a nivel político internacional, estamos en un momento de muchos cambios políticos y geopolíticos, pero yo creo que el mercado está bastante convencido de que prefiere productos que contaminen menos. Yo creo que la ciencia, sigue habiendo un consenso científico, no porque fulano haya ganado una elección cambia la ciencia. La ciencia no toma decisiones de esa manera. Entonces yo creo que la ciencia está, el mercado está, que son los dos pilares esenciales. El pilar político también sirve mucho, pero ya hubo casos en el mercado de crédito de carbono donde había una ausencia de regulación local e internacional, y el mercado voluntario igual floreció, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que los dos pilares esenciales, que es el motor que impulsa, que es la ciencia, y el motor que financia, que es el mercado, el cliente final, están. Entonces yo creo que es un mercado que sigue teniendo mucho futuro. Guillermo, un gusto tenerte en el programa, y bueno, vamos a invitarte próximamente para seguir explorando, porque tenemos que ir sondeando cómo va el desarrollo con esta ya vigencia de la ley, porque ya entra en vigencia. Ya está vigente. Una vez que está, vos que sos abogado, obviamente sabes, ya una vez que está reglamentado, ya está en vigencia, en plena vigencia. Ya está en vigencia. Falta desarrollar el registro, etcétera, claro. Faltan cosas, pero la norma ya está vigente. En general. Señor, un gusto. Igualmente, gracias por tenerme. Estuvimos con Guillermo Hover, consejero de Ferrer Abogados, hablándonos sobre Paraguay y el mercado de créditos de carbono. Fabricio, nosotros nos despedimos, nos reencontramos el martes. Lunes es feriado, ¿cierto? Cierto. Feliz fin de semana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.